Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, donde hablaremos de tres temas muy importantes. En este espacio vamos a reflexionar sobre nuestras raíces, la diversidad de nuestras culturas y los derechos de nuestros pueblos indígenas en Guatemala. En este episodio especial exploraremos el acuerdo sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Un documento en donde profunda trascendencias para la paz, la justicia y la dignidad de nuestro país. Hoy vamos a hablar este tema para profundizar y saber más de este tema. Vamos a comenzar con una verdad fundamental. Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. ¿Qué significa eso en términos reales? Significa que convivimos con diferentes pueblos, el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, y otros sectores de la colectividad nacional. Cada uno tiene su cultura, sus valores, sus idiomas y tradiciones. Esto nos da identidad como nación, pero también implica responsabilidad de reconocer y respetar esa diversidad, ya que si no respetamos a donde nosotros provenimos, creo que no somos dignos de llamarnos, por ejemplo, quichelenses. Tenemos que respetar y sentirnos orgullosos de ser donde somos, de nuestras raíces, de donde son nuestros ancestros. También, ¿y cómo se refleja este acuerdo sobre identidad y derechos? El acuerdo reconoce que durante siglos hemos sido víctimas de discriminación, exclusión e injusticia por nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra vestimenta, y para sanar como país necesitamos reconocer esa discriminación y transformarla, no solo desde el gobierno, sino también desde la ciudadanía, ya que la discriminación es algo que se habla mucho, ya que hay temas donde se habla, donde nos discriminan por hablar el idioma quiché. Lastimosamente sigue la discriminación, ya que a algunos les da pena hablar porque hay personas que se burlan de nuestro idioma, que es el quiché. ¿Y qué es superar la discriminación? Es un trabajo colectivo de mentalidad y actitud. Sí, y especialmente en el caso de las mujeres indígenas, que sufrimos un doble discriminación por ser indígenas y por ser mujeres. En muchos lugares aún somos vistas como desprecio por nuestro vestir con nuestro traje típico o hablar nuestro idioma. Eso debe cambiar, ya que he visto un caso en donde una muchacha quería conseguir trabajo en una empresa. Llevaba su traje típico y hablaba el idioma quiché, pero también hablaba el idioma español. Pero en ese caso ellos solo se fijaron en su traje. Pensaban que ella no era capaz de ser buena imagen para la empresa. Ellos querían una ladina. Eso debe cambiar. El acuerdo también menciona compromisos del Estado en el ámbito legal, ¿verdad? Así es. Guatemala se comprometió a incorporar la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial en el Código Penal. Además, debemos reconocer el derecho de los pueblos a su justicia propia, a sus normas comunitarias, porque también son formas válidas de convivencia. Hablemos ahora de la cultura y la espiritualidad maya, que son pilares fundamentales. La cultura maya es el corazón de la cultura guatemalteca. Nuestra espiritualidad, nuestra lengua, nuestros trajes, nuestros calendarios, todo eso transmite conocimientos, valores y cosmovisión. Por eso el idioma no es solo de comunicación, es vida. Todos los idiomas que se hablan en Guatemala merecen respeto y protección. Es muy importante ese tema, ya que se merecen respeto cada idioma,
porque algunas personas, como le decías, no respetan los idiomas, en caso se burlan. Pero yo respeto mi idioma y con orgullo estoy feliz de que he aprendido 2 idiomas. Por ejemplo, yo con mi mamá hablo el idioma quiché y con mi papá pues el idioma español. Tengo esa dicha de saber 2 idiomas. El gobierno también ha reconocido a derechos a usar nombres, apellidos y toponías indígenas, ¿cierto? Sí, es un paso importante porque el nombre también es identidad. Además, se reconoció el derecho a regionalizar servicios públicos como educación, salud y cultura, con criterios lingüísticos, culturales y que las comunidades participen activamente en su gestión. Esa participación es clave para que los servicios sean verdaderamente pertinentes y eficaces. ¿Qué nos puede decir sobre la descentralización que menciona el acuerdo? La descentralización permite que las decisiones que se tomen más cerca de las comunidades representan nuestra realidad. No podemos seguir con un modelo que nos impone soluciones desde lejos. La educación, por ejemplo, debemos ser intercultural y bilingüe, que nuestros niños aprendan su idioma y también el español, sin tener que renunciar a su identidad. Es muy importante que como nosotros como docentes seamos bilingües para que los niños o jóvenes pues aprendan 2 idiomas, porque sería bonito de que ellos aprendan esos 2 idiomas porque también son importantes para su educación y para su identidad. En cuanto a la justicia, ¿cómo afecta el desconocimiento de las normas tradicionales? Muchísimo. Cuando el sistema judicial no reconoce nuestras formas de resolver conflictos, se nos niega derechos. Necesitamos acceso al Sistema Nacional de Justicia, pero también respeto por nuestras leyes comunitarias, que han sido clave para mantener la paz en nuestras comunidades. Sería todo. Con este acuerdo, pues no solo se reconocen derechos, sino también plantea un camino hacia la paz, la equidad, la unidad nacional de los respetos de la diversidad. Agradezco su atención. Para mí fue un tiempo muy importante y un tema que me gustó plantearles, porque hablar de estos temas, escucharlos y comprenderlos es parte del cambio que Guatemala necesita. El futuro será mejor si nos reconocemos todos con igualdad y dignidad. Muchas gracias. Muy bien. Yo les vengo a hablar sobre un tema, la verdad, que es muy importante actualmente, ¿verdad? Que son las reformas educativas. Las reformas educativas se originaron en 1997 con los acuerdos de paz. La verdad, esto es muy extenso y habla sobre muchas cosas, y primeramente pues vamos a ver cuál es el objetivo de las reformas educativas. El objetivo de ellas es promover una educación de calidad, una educación inclusiva y fortalecida. Actualmente en Guatemala hemos podido ver que la educación ha tenido pues grandes cambios, pero no en su totalidad. Uno de los ejemplos que les puedo mostrar es, por ejemplo, la implementación de la tecnología en las aulas. Si nos damos cuenta, hoy en día varios docentes aún se les dificulta bastante poder implementarlas, ¿verdad? Y pues algunos, podemos decirle que maestros más jóvenes pues ya vienen ya con eso, ¿verdad? Así como le decimos nativos, ¿verdad? Que ya nacieron con la tecnología, ¿verdad? Y es más fácil para ellos implementarlas dentro de las aulas. Pero si nos damos cuenta, varios docentes que ya han trabajado ya 20, 25 años, pues les está costando bastante, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, de lo que quieren causar las reformas, es promover más capacitaciones para los docentes, para que ellos puedan usar de manera adecuada la tecnología. Y de igual forma, pues enseñarle también a los jóvenes, ¿verdad? Cómo es el uso correcto, cuáles son las ventajas que éstas traen y cuáles son sus desventajas. Otra cosa que las reformas educativas quieren implementar es la equidad.
Si nos damos cuenta, en tiempos antiguos, pues las mujeres, ¿verdad?, eran muy discriminadas y se les decía de que no podían hacer las mismas cosas que los hombres hacían, ¿verdad? Como que la mujer solo era ama de casa o que solamente ella tenía que cuidar a los hijos, tenía que velar por el hogar y el hombre era el encargado, pues ahí sí que de llevar el sustento diario, ¿verdad? Pero actualmente ya nos podemos dar cuenta de que ya todo cambió, ¿verdad? Podemos ver a un sinfín de mujeres profesionales que son doctoras, maestras, abogadas, y pues nos damos cuenta de que antes pues la sociedad juzgaba demasiado mal, pero inclusive hoy en día aún se dan casos donde sí aún toman por menos a la mujer y hacen más al hombre, ¿verdad? Ya viendo pues cosas que ya han cambiado bastante. De igual forma, las reformas educativas quieren implementar que el docente pueda hacer conciencia en los alumnos en el sentido de sus orígenes, en el sentido de su cultura, de su etnia, de su idioma, ¿verdad? Porque nos podemos dar cuenta de que actualmente en las escuelas muchos niños a veces les da pena o les da vergüenza reconocer cuál es su cultura, ¿verdad? A qué cultura pertenecen. Y eso pues se da, yo creo que en la mayoría de escuelas, tanto urbanas como rurales. También, por qué no decirlo, también en los colegios, que es donde más se da. Porque hay niños que vienen de áreas rurales que se les da la dicha de poder ahí sí que estudiar en un colegio. Y pues lamentablemente se dan casos donde hay alumnos que son de la cultura ladina que los hacen de menos o los menosprecian por el origen donde vienen. Y esto pues lleva a que varios estudiantes quieran ocultar ese origen, no quieran demostrar de qué origen son. Y lamentablemente pues esto se sigue dando aún en nuestro contexto del país. Y es por eso que las reformas educativas quieren hacer que los docentes puedan fortalecer, ¿verdad? Y sí que el valor y quitar el miedo de decir soy de tal cultura, pero no lo digo por vergüenza o por pena, ¿verdad? Sino ahí sí que el docente debe de ser esa guía o debe ser ese ejemplo para el estudiante, ¿verdad? Y ahí sí que animarlo a salir de ese abismo donde él se siente, donde él se siente atrapado y demostrarle que cada cultura, tanto maya, xinca, garífuna, ladina, mestizos, todas son culturas hermosas que merecen respeto y que no hay que sentirse avergonzados de eso. De igual forma, las reformas quieren implementar en los docentes que sigan con la educación bilingüe. Actualmente pues ya los docentes ya no se enfocan tanto en enseñar el segundo idioma, sino que simplemente se centran en el idioma español o ya, ¿verdad?, en el L3, que sería el idioma inglés, y están dejando de lado nuestro idioma, ahí sí que nuestro idioma materno, ¿verdad?, que es el idioma quiché. Y esto pues ellos ya no lo implementan en las aulas y pues tratan ahí sí que el alumno también ya lo hace de un lado, ya solo hablan puro idioma español o ya a veces hay conversaciones ya también en inglés. Y esto es lamentable verlo porque, siendo sinceros, nuestro idioma materno es el idioma quiché y ver que los docentes ahora ya lo han dejado de lado, la verdad es muy lamentable. Entonces las reformas educativas quieren implementar capacitaciones para hacer conciencia en los docentes de que este curso, ¿verdad?, que sería el L2, se tiene que seguir dando, porque es un curso que va a ser de beneficio para todos, ¿verdad? Así que los niños deben aprender por lo mínimo, según lo que decía el documento, 3 idiomas, ¿verdad? Principalmente el español, luego el idioma quiché y si fuera posible el idioma inglés. Pero esos dos son los más principales, idioma español e idioma quiché. Pero hoy en día ya no se siguen implementando esto y esto es la verdad muy lamentable. Las reformas también quieren hacer que todo lo que es el racismo y la discriminación pueda irse a un lado, que ya esto ya no se siga dando en las escuelas, en los colegios, ¿verdad? Porque inclusive se da hasta, ¿por qué no decirlo?, en el nivel básico, ¿verdad? Donde sí aún existe racismo, a veces más que todo por el color de piel, juzgan a la gente que tiene un color de piel más morenito, ¿verdad? Y sí que dicen que los ladinos son de piel blanca o los mestizos son de piel blanca y hacen de un lado a la gente que es morenita. Y esto pues la verdad causa demasiada tristeza porque nos podemos dar cuenta de que lo que años pasados se hacían aún se sigue dando, ¿verdad? Las reformas quieren que esto acabe y quiere que el docente también pueda instruir a los alumnos y decirles prácticamente, ¿verdad?, de que no se debe de juzgar a una persona ya sea por su religión, color de piel, por su idioma, por su cultura o por su vestimenta. Y también, hablando de la vestimenta, nos hace mucho énfasis en el sentido de que muchos jóvenes hoy en día han dejado de usar su ropa típica, sus trajes típicos, por las nuevas modas que están saliendo, ¿verdad? Y sí que
Si los jóvenes hoy en día, digamos, miran a una persona vestida con ropa así como que muy de moda, ellos toman ese ejemplo, olvidan su vestimenta, ahí sí que original, y ya implementan lo de otras culturas, ¿verdad? Y ahí sí que hacen de un lado la vestimenta que es de su origen. Y esto es triste porque nos damos cuenta de que hay un cierto como desprecio hacia su propia cultura, ¿verdad? Porque se deja influenciar fácilmente de las nuevas modas que hoy en día están saliendo. Prácticamente las reformas educativas quieren que el docente esté más capacitado en varias áreas, como les decía, ¿verdad? El área tecnológica, que es donde más ahora se necesita capacitaciones para los docentes, y también hacer conciencia en ellos de que los alumnos, ¿verdad?, necesitan recordar sus raíces y sus orígenes, no solamente llevarse de todo lo que la sociedad diga o lo que la sociedad impulse, ¿verdad?, sino que también todo tiene un origen, venimos de nuestros ancestros, venimos ahí sí que del pueblo maya, y no hay por qué sentirse ahí sí que avergonzados de ese origen, ¿verdad? Porque si sabemos, los mayas fueron grandes, ahí sí que, ¿por qué no decirlo, verdad? Descubrieron grandes cosas, fueron personas muy inteligentes, y la verdad ellos fueron los primeros en crear grandes cosas, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Miramos las pirámides que actualmente, ¿verdad? Ahí podemos ver todo lo que ellos plasmaron, todo lo que ellos hicieron, y nos podemos dar cuenta de que la inteligencia que ellos tenían era muy avanzada, la verdad. Ellos hacían muchas cosas con la naturaleza, había un respeto grande por ella, ¿verdad? Así que no como actualmente que podemos ver que nos estamos quedando sin árboles, nos estamos quedando sin agua, sin áreas verdes, ¿verdad? Y esto es lamentable porque la misma sociedad lo está causando, la misma sociedad está destruyendo el planeta, está destruyendo todo lo que pues nos dejaron ellos, ¿verdad? Entonces las reformas educativas se están centrando prácticamente en reforzar la educación, en tener una mejor calidad, donde haya equidad en todos los sentidos, tanto para hombres y mujeres, donde el racismo ya no exista, donde la discriminación ya no exista, y donde el docente pueda hacer conciencia en cada alumno del origen de donde viene, que el origen de donde venga, sea ladino, sea maya o cualquiera, es un origen bello, es un origen único y que debe sentirse orgulloso de ese origen y que no debe de sentirse menos, ¿verdad? Así que todos somos seres humanos y no nos define una vestimenta, no nos define nuestro color de piel, ¿verdad? Así que todos somos únicos, somos especiales y tenemos que sentirnos orgullosos de dónde venimos y no tenemos que ocultar ese origen por el miedo al qué dirá la sociedad o al qué dirá esta persona, no, sino que hay que sentirse orgullosos de quiénes somos y de lo que estamos logrando. Entonces hay que marcar esa diferencia y eso es lo que quieren las reformas educativas, marcar una diferencia en la sociedad, donde sea una sociedad más equitativa, más justa, partiendo de la educación, porque sabemos que la primera casa de un alumno, pues ahí sí que podemos decir que su casa es el primer centro educativo, porque ahí es donde lo crían, donde le enseñan los primeros valores, y la escuela pues es su segundo hogar, ¿verdad? Donde el docente lo forma en principios, en valores, en ética, en todo. Y como docentes pues tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad?, en inculcar todo esto a los alumnos y hacerlos sentir bien y seguros, ¿verdad?, donde ellos puedan expresar todo lo que sienten y puedan sentirse libres y puedan convivir todas las culturas, ¿verdad? Que sería muy bonito ver un centro educativo donde convivan las 5 culturas más conocidas, que son la mestiza, garífuna, xinca, maya, ahí sí que son las más conocidas. Y sería muy bonito ver que todos ellos convivan juntos. Y por qué no decirlo, en un futuro se podría lograr, ¿verdad? Entonces sintámonos orgullosos de dónde venimos y para dónde vamos y del futuro que estamos marcando. Solamente muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias compañeras por compartir pues estas informaciones que la verdad son muy interesantes. Y yo ahorita pues yo voy a contarles sobre el tema que se llama Dirección General en Educación Bilingüe Intercultural. Este tema es muy interesante porque se centra más en cómo está la educación. Como sabemos, nuestro país está lleno de culturas, idiomas, y es algo que no solo debemos respetar, sino que también valorarlo. Porque sabemos que en años pasados en nuestro país de Guatemala pues sufrió mucho por conflictos y todo, y la invasión que hubo acá en Guatemala. Entonces nosotros debemos de valorarlos, porque hay pueblos indígenas que mantenieron aún sus culturas y sus idiomas, a pesar de que muchas veces
en el conflicto quisieron desaparecer esto, pero aún se mantenieron, y eso pues que nosotros tenemos que valorarlo, va. Entonces, ante esto, pues también, ¿qué hace la Dirección General de Educación Bilingüe? O también se le puede conocer la DIGEBI. Básicamente ellos se centran y también son los encargados de ver la educación en nuestro país y que respeten y también que promuevan la cultura y los idiomas indígenas. Aquí no se trata de que ellos solo se encargan de proporcionar libros para que los docentes vayan a conocer tal tema, ¿va? Sino que ellos pues buscan la forma en cómo implementan los valores para que toda la sociedad respete a las indígenas. También pues ellos crean materiales didácticos de los diferentes idiomas mayas que hay, y también capacitan a maestros bilingües y también pues se aseguran también en verlas en las escuelas si se está cumpliendo la educación bilingüe, porque sabemos el objetivo de la educación bilingüe no significa en dar clases en dos idiomas, ya sea el quiché, el español o otro idioma, sino que dentro de la educación bilingüe buscan de que respeten la diversidad, las diferentes diversidades que hay aquí en Guatemala. Y también pues todo lo que hacen ellos, todo lo que hace la DIGEBI en cada área, podríamos decir que esta coordinación está relacionada con las municipalidades también y con consejos que respeten a los pueblos indígenas. Y aquí hay algo que la verdad me gustó mucho, es que en la educación bilingüe no solo ayudan a los niños a que aprendan a través de sus idiomas, sino que aprendan de sus idiomas, de sus raíces, incluso aprendan de otros idiomas. Y esto pues es algo como que bonito, porque para que ellos se sientan orgullosos de sus culturas, como es en verdad. Y también ayuda a que pues los idiomas no desaparezcan, porque gracias a la educación bilingüe intercultural ayuda a que los niños aprendan más acerca de sus idiomas, aprendan en cómo es la forma correcta de pronunciarlo o de escribirlo. Por ejemplo, en el idioma quiché, que bueno, ustedes sabrán, ¿va? Porque el idioma quiché casi la mayoría no maneja el idioma original, sino que ya hay una mezcla entre el quiché y el español. Entonces ya no es el idioma original, es como que se está perdiendo eso, ¿va? Tal vez es normal de que desde pequeñas pues nos hicieron hablar así, nos enseñaron así, y la verdad es como que, por ejemplo, la experiencia a mí me enseñaron a hablar el idioma quiché, que no es el original, y cuando fui a la escuela me enseñaron el quiché, el curso de quiché, pero siempre entraba en esa duda que por qué se escribía así o por qué se pronunciaba así, y a veces le preguntaba a mi profesor que por qué se escribe así si así no es, pero él siempre me decía de que así es la forma correcta que se escribe en quiché, y de que pues mi idioma pues ya solo es una mezcla entre español y quiché, entonces ya no se maneja el original. Entonces también gracias a la educación bilingüe intercultural, esto ayuda a que los niños pues aprendan de sus idiomas y cómo es la manera correcta, ¿va? Porque también no solo ayuda a que aprendan los niños, sino que a conservar sus idiomas para que así no cambie, porque sí puede llegar a cambiar. También además la educación bilingüe intercultural promueve la convivencia entre diferentes culturas, entre que haya respeto y que no haya discriminación. Como se sabe, como ustedes han dado comentando, de que hay muchas discriminaciones por las diferentes culturas, ya sea porque nos discriminan por nuestro color de piel, y lo que hace la educación es que da a conocer de que tiene que tener una convivencia entre las diferentes culturas, porque la verdad sé que en algún momento nosotros vamos a necesitar de los demás. No vamos a decir yo no voy a necesitar de nadie, pero en algún momento sí. Entonces es importante saber de que nosotros no
no vamos a poder solos en toda la vida, sino que siempre vamos a estar necesitando la ayuda de esa persona. Y también saber de que esta convivencia es algo como que interesante, porque yo tuve la oportunidad de convivir con una compañera que ella habla el idioma Ixil, y la verdad es muy interesante porque el idioma Ixil con el idioma quiché no son iguales. Y mi compañera siempre me decía, nosotros hablamos de esto, y me comentaba de sus culturas. Y entonces le dijo una vez, a ver, háblame en el idioma Ixil, y me habló y yo quedé en blanco porque no le entendí nada. Y a veces le decía, no estabas hablando en inglés, y solo se empezaba a reír. Y la verdad es muy interesante ver que otros idiomas, pues cuando uno lo maneja, pues se escucha muy diferente, y la verdad es muy interesante. Entonces siento que hay que aprovechar eso. Sabemos que en nuestro país de Guatemala hay diversas tipos de culturas, tipos de idiomas, y si tenemos esa oportunidad de poder hablar con esa persona y que nos da a conocer ya sea sus idiomas, sus culturas, sería muy interesante. Y por eso hay que valorar eso, porque es importante que nosotros valoremos eso. Y también pues sabemos que en nuestro país de Guatemala la discriminación, pues como decía, es mucho, de que a veces los ladinos son racistas, incluso hasta los mayas son racistas. Entonces como que estamos igual por igual. Entonces eso tiene que cambiar, porque nosotros, Guatemala, a pesar de lo que ha sufrido, tenemos que ser una población muy diferente y no discriminar a otros, porque la verdad eso no trae nada bueno y ninguno va a ganar nada por eso, y también no está bien, porque ante nuestras discriminaciones que hacemos entre otras personas, podemos herir los sentimientos de los demás, haciendo de que ya no valoren sus culturas. Entonces también pues la educación bilingüe intercultural es lo que busca, que haya valores, que haya convivencia entre las diferentes culturas y que no haya discriminación. En fin, en hablar pues esto, la verdad siento de que hablar más acerca de esto es muy interesante, y es algo que se tiene que hablar más, porque si hay escuelas, ya no toman la importancia. A veces dan clases solo por dar, y es como que ya no dedican ese tiempo que tienen que dedicar. Entonces por eso es importante de que nosotros pues valoremos las diferentes tipos de culturas hay, porque la verdad Guatemala tiene una cultura de riqueza, y que esa se tiene que valorar, aunque muchos pues ya no lo están valorando como se tiene que ser. Entonces el objetivo del DIGEVI es que busca en que en todos los niños, en todas las áreas rurales, tengan esa oportunidad de aprender, y que también los demás, no solo los mayas, sino que también los ladinos aprendan a respetar también y a valorar las culturas, porque las culturas es lo que nos define como guatemaltecos, es lo que define la identidad de una persona. Y pues esto es lo que yo di a conocer, y pues quisiera saber sus opiniones, qué piensan. ¿Será que vamos por un buen camino en todo esto de la educación bilingüe, o nos falta un camino por recorrer para llegar a esos objetivos que ellos plantean? Así que yo quisiera escuchar sus opiniones, qué piensan. Entonces quisiera saber. Bueno, yo la verdad quisiera comentar, verdad, más que todo, que la verdad esto de la educación bilingüe sí yo considero que es muy fundamental e importante para nuestro país, porque actualmente pues se está perdiendo eso, y donde el docente pues ya no están implementando esto en las aulas. Y la verdad hay que tratar, verdad, de marcar esa diferencia, en el sentido de que se debe de seguir enseñando, verdad, el idioma quiché, verdad, porque hay niños que yo me he dado cuenta, verdad, de que tienen ese deseo de hablar un segundo idioma, porque en su casa solamente los han criado pues hablando con idioma español, verdad, y ellos a veces se encuentran a sus compañeros y hablan, digamos, sus compañeros hablan idioma quiché, y ellos quisieran entender lo que ellos dicen,
pero lamentablemente pues no pueden, ¿verdad? Porque fueron criados solamente hablando un idioma. Entonces hay niños que sí tienen ese deseo de aprender un segundo idioma, y ahí es donde ya entra ahí sí que el reto, ¿verdad? Para el docente, donde ya también uno, ¿verdad? Siendo bilingüe, le puede enseñar, le puede ir, ¿verdad? Mostrando palabras, oraciones, y poco a poco pues que el niño vaya ahí sí que captando, ¿verdad? Cómo es que se habla el idioma quiché, y lograr, ¿verdad? Que sí logre hablarlo, ¿verdad? Ahí sí que tal vez palabras cortitas al principio, luego ya ir aumentando el nivel, ¿verdad? Para que él entienda y así también pueda hablarlo. Entonces yo considero que sí, con todo esto siento que la educación ha estado avanzando, pero considero que puede seguir avanzando más y le puede dar mucha más importancia para que así, ¿verdad? Puedan capacitar más a los docentes y que ellos, ¿verdad? Puedan impartir ahí sí que las clases, ¿verdad? Ahí sí que con mucho énfasis, ¿verdad? Y siempre teniendo en cuenta de que están formando a futuros niños, ¿verdad? Que van a ser grandes, puede ser abogados, doctores, también docentes, ¿verdad? Ahí sí que tenemos a pequeñas cabecitas, ahí sí que el docente tiene un montón de cabecitas ahí, ¿verdad? Que piensan diferente y que pues uno debe de ir moldeándolos, ¿verdad? Y ahí pues uno donde entra la función de uno, aunque uno debe de poner cariño y amor a su trabajo. Eso es lo que yo quise comentar. Gracias. Bueno, también sobre lo que estaban diciendo, pues para mí, en parte sí los docentes tienen que ver, pero de igual forma los padres, porque sabemos de que, como decían hace rato, pues la crianza viene desde la casa. El primer aprendizaje viene desde la casa. Entonces yo he visto un caso en donde es mi primo, su papá habla quiché, pero su mamá no. Entonces, pero le implementaron el idioma español y quiere pues hablar el quiché. Entonces yo le digo, ¿por qué no aprendes? Pues es por culpa de mis papás, porque solo me hablaron en un idioma. Entonces para mí también es importante, ya que como decía la compañera, pues como personas debemos saber 2 idiomas, si lo tenemos, y si tenemos esa oportunidad hay que aprovecharla. Como yo decía hace rato, pues tengo esa dicha de que mis papás me hablen diferente idioma. Mi mamá sí no puede hablar el idioma el español, porque mis abuelos pues no estudiaron, porque es importante también que los niños vayan a la escuela para que aprendan nuevos idiomas. Mi mamá no tuvo esa oportunidad, por eso de que ella me habla en quiché, pero mi papá sí. Entonces es importante también de que los padres de los niños pues implementen lo que si saben en quiché, pues que les enseñen, porque es bueno saber 2 idiomas y no solo estancarse en uno. Y por ejemplo, ¿qué dijo la compañera? Como decía la compañera, pues ¿qué dijo? ¿Me está hablando en inglés? No, ¿verdad? También pues tengo el caso de mi sobrina. No sé, ahí sí que también es el deseo de cada uno. Mi sobrina no habla el quiché, pero sus papás sí. Entonces es muy raro, yo le podría decir, porque cómo de que sus papás hablen, los dos hablen el idioma quiché, pero ella no. Entonces al momento que le decimos aprenderlo, como que no le llama la atención. Entonces eso es lo del no respetar, identificarse como quiché, se podría decir. Entonces es importante que también como nosotros como docentes les demos y les implementemos que donde la identidad de donde nacimos, que se sientan orgullosos de donde nacieron. Es importante esos temas, y eso es lo que yo quiero aportar sobre esto. Muy bien, muchas gracias por sus opiniones, también sus puntos de vista, como, bueno, ustedes compañeras consideran. Y pues esto ha sido todo, y también quienes nos van a estar escuchando, nos van a estar viendo, qué opinan ellos, ¿va? Nos encantaría también saber sus opiniones, qué piensan ellos, ¿va? Sus puntos de vista. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast que hicimos, y dar la importancia que tienen que tener estos puntos, ¿va? Y valorar siempre nuestras culturas, nuestros idiomas, y valorar siempre los diferentes tipos de culturas que hay en Guatemala. Así que agradecemos y muchas gracias, y hasta la próxima.